Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y quiero invitaros a Café Valparaíso, el videopodcast de libros y gente interesante. En mis manos, Flores de papel, de Baba Hameida, nuestra invitada hoy. Es periodista, ha cubierto conflictos en lugares muy diferentes del mundo, como la guerra en Ucrania, pero esta vez nos cuenta la historia de sus orígenes desde lo personal. El relato de 3 generaciones de mujeres, una niña, su madre y su abuela. Una historia que entronca con su propio viaje personal. Siendo muy niña, tiene que salir de los campos de refugiados de Tinduf hasta Italia, porque no está bien, necesita recuperarse, necesita empezar de nuevo, pero esa vida no será fácil. En este viaje que nos va contando a través de estos relatos de vidas difíciles, pero muy hermosas, escucharemos a qué suena el desierto, cómo es la arena y cómo es la nostalgia de querer volver a tu casa. Una búsqueda de la identidad que, como decimos, suena así, a Flores de papel. Bienvenidos y bienvenidas a Café Valparaíso. Café Valparaíso con Miriam Duque. Baba Hameida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en Bilbao. Bienvenida a Café Valparaíso con este libro que tiene una portada muy hermosa y nos gustaría que nos hablases. Flores de papel es el título y hay una suerte de flor, bueno, diferente, más abstracta. ¿Qué tipo de flor es la que ha inspirado esta portada? Yo creo que es una flor de dunas que representa, hay como 3 dunas con 3 mujeres en la portada y que intenta un poco expresar las 3 generaciones, las 3 mujeres, Leila, Naima y Aisha, que son las protagonistas. Y es una portada preciosa que ha hecho Cynthia Foch, una ilustradora que me gusta muchísimo y que enseguida, tras una llamada telefónica, tras pasarle yo algunos extractos, me acuerdo un poema del Sáhara, contarle de qué iba, pues es que lo tenía como súper claro. Dice, tengo una flor de papel con una especie de flores de dunas, hay como 3 hojas, 3 raíces, 3 mujeres. Hay mucho de raíces, mucho de generaciones que te tocan muy de cerca y iremos hablando. Y esto nos lleva a pensar que hay flores en el desierto, aunque nos parezca imposible, ¿no? ¿Las hay? Sí, bueno, siempre ha habido rosas del desierto, que son una especie de piedras que con el viento se convierten y cogen forma de rosa. Y luego los saharauis siempre dicen que igual no crecen flores, pero sí crecen personas en el desierto. Y por eso también lo de flores de papel, ¿no? Porque de hecho el título nace de un choque cultural con de la abuela, Leila, que sus amigos españoles, después de dar a luz, le regalan un ramo de flores de papel. Una amiga lo estuvo haciendo durante toda la noche. Y claro, y Leila flipando diciendo, es que os inventáis hasta la leche debajo de las piedras, los españoles, o sea, aquí no hay flores. Vamos a ir entrando en esa historia, que son relatos de vidas difíciles, pero contados de forma muy hermosa. Quizá debiésemos empezar, Baba, por explicarle a alguien cómo es el desierto, para alguien que nunca haya estado, esa luz, esa sensación inmensa de la arena. Para quienes hemos crecido oliendo a salitre, a mar, nos parece casi imposible que de una explanada tan grande, con tanto silencio, con esa luz especial, pueda haber esa sensación de inmensidad, ¿no? Porque echamos de menos el agua. Claro, entiendo que para ti, por ejemplo, se puede echar de menos el desierto, ¿no? Cuando estás cerca del mar o en otro lugar. Muchísimo. Para mí el desierto es de las cosas más dinámicas que he conocido. Es uno de los paisajes que más cambian, porque parece que no, que siempre es estático, pero las dunas van cambiando de lugar. Es un lugar muy inmenso, pero en el que hay muchísima vida. Sus habitantes hacen un ejercicio de supervivencia a diario. Es un lugar también muy generoso, porque de pronto te sorprende con un oasis de agua, con un atardecer hermoso. Cuenta con un cielo infinito de millones de estrellas que guían a sus habitantes por las noches. Tiene camellos, que son los animales que más se pueden adaptar al desierto, que pueden estar mucho tiempo sin beber agua y que pueden guiarte y llevarte a donde están los pozos, huelen el agua de alguna forma. Y el desierto, a mí de pequeña me decían que es un lugar donde no hay nada.
y que no había vida. Sin embargo, a medida que he ido creciendo y reconectando con mi abuela, he ido viajando a los campamentos, pero también conociendo la vida nómada, me he dado cuenta que en el desierto hay muchísima vida. Sí, que brillan esas estrellas que en las ciudades apenas vemos, ¿no? Que es algo que también debiéramos echar de menos, ¿no? Porque se nos olvida que existen y que brillan así. Y además en el desierto se puede ver el mar, porque hay espejismo. Ah, bueno, claro. Entonces yo durante mucho tiempo creía que en el fondo, cuando se acababa la inmensidad, podía ver el mar. No, y eso te hace avanzar también en la vida, ¿no? Vamos a hablar de 3 generaciones de mujeres, pero tal vez debiéramos poner el foco y la mirada en un primer momento en ese mapa, ¿no? Que nos lleva a pensar en esos campos saharauis, esos campamentos que están entre Marruecos, Mauritania, Argelia, un lugar que a veces se nos olvida o hacia donde no queremos mirar. Y conviene que nos ubiquemos porque ahí naces tú y ahí nacen las mujeres de las que vamos a hablar en esta novela, ¿no? Que es tu primera novela. Y es muy importante que sea novela porque tú dices que, aunque eres periodista, has cubierto conflictos, no podías hablar en tercera persona de este lugar del Sáhara y de la historia de tu pueblo, ¿no? Sí, en la literatura y en las palabras he encontrado como una forma para poner, para situar, para ubicar no solo a los demás la historia del Sáhara y de las mujeres saharauis, sino mi propia, me ha ayudado incluso a mí, ¿no? Ese libro nace de un momento de una necesidad de autosanación, de reparación, y en la ficción he encontrado como una herramienta muy poderosa que hasta ahora no me había dado el periodismo para hablar del Sáhara, porque hay un componente emocional y es un conflicto que a mí me atraviesa. Entonces, como periodista, a veces incluso me retaban, ¿no? Algunos jefes de inténtalo. Digo, pero que le pondrás más alma y más emoción, ¿no? Pero claro. Digo, es que no lo quiero intentar. O sea, para mí esa variante, ¿no? Esa parte emocional no cabe en el periodismo cuando no somos capaces, ¿no? De poner esa distancia. Y creo mucho en nuestra profesión y soy muy respetuosa y creo que hay una honestidad que yo no podía hablar del Sáhara como periodista. Entonces quise respetarme y de pronto pues nace el libro. Y claro, y en la ficción, gracias a ese proceso de escritura, pues encuentro una fórmula para poder contar tantas y tantas cosas que en un reportaje es que no me cabían. Sería imposible, sí. Aquí tenemos a Aisha, que representa a la niña. Naima representaría a esa madre que quiere formarse, que quiere ser enfermera, que quiere estar en primera línea reivindicando derechos, pero que de repente descubre que está embarazada y se tiene que quedar de nuevo junto a la Jaima, ¿no? Para desesperación de ella misma y para alegría y calma de su propia madre. Y luego está Leila, quien ya has mencionado, que es la abuela. Son 3 generaciones de mujeres. Cuentas toda esta historia que es difícil y compleja a ratos desde el punto de vista de las mujeres y desde el punto de vista de esa Aisha que un poco eres tú, ¿no? Porque todo esto es un viaje que te hace buscar y que te hace encontrar tus raíces personales. Eres esa niña que un día tiene que salir de esos campos y acaba en Italia, como la bambina africana, ¿no? Y tiene que acostumbrarse a un mundo que no se parece en nada a lo que ha vivido hasta entonces. Sí, de hecho el libro nace así un poco antes de la propuesta de Península de escribir un ensayo, que al final ha sido una novela, sí, he hecho un poco lo que he querido. Oriol dice, ay, ella te pregunta, pero luego hace lo que quiere. Yo cuando me llega la propuesta del libro, yo ya tenía cosas escritas, porque después de un proceso de terapia, pues mi psicóloga me invitó como a escribir, ¿no? Y me dijo, cuéntate tu propia historia. De hecho, Aisha está escrita en segunda persona, porque es que hacía como un ejercicio de meditación y de mirarme al espejo y de intentar comprenderme, ¿no? O sea, que has intentado ser menos tú, ¿no? Que pareciera menos tu relato, a pesar de que era la parte que más te representa de toda la novela. Y ha sido también para mí la más difícil de escribir, porque al final yo creo que he tirado como para adelante, hasta que llegó un momento en el que tenía que hacer frente a mi pasado y sobre todo volver a darle la mano a esta niña que fui. En un sentido de, pues para reconciliarme, ¿no? con mi propia historia y con mi propia identidad, una identidad que ha ido como tambaleando, que se ha visto amenazada, que se ha visto en territorio de nadie, extranjera en todas partes, ¿no? Entonces, en ese intento de comprender esa niña que fui, pues nace el personaje de Aisha.
Lo escribo en segunda persona porque realmente es un monólogo conmigo misma constantemente. Hay cosas que he ficcionado, hay otras cosas que me he saltado, pero es verdad que es un reflejo un poco de estas mujeres saharauis, de estas jóvenes que nos criamos entre dos mundos, pero no solo las saharauis, sino también mujeres migrantes, ¿no? Que de pronto nos vemos como navegando entre dos mares y dos océanos completamente distintos y opuestos, que no se entienden, que no se comprenden, que ni la familia saharaui sabe de la familia italiana, ni la familia italiana quiere saber de dónde vienes tú, ¿no? Entonces, bueno. Claro, una se hace adulta un poco más rápido, pero con lo complicado de entender todo eso, ¿no? Vives en Italia, donde probablemente haga falta o no, te preguntan cuándo te vas a echar novio, que es algo muy italiano o lo era en su momento, y pasas a analizarlo desde el punto de vista de una familia saharaui, donde el honor es fundamental. Es un choque para un adolescente, entiendo también, ¿no? Y una se da de bruces con quién es, quién quieres ser. ¿La identidad te ha costado recuperarla o entenderla hasta que has sido adulta? Yo creo que la identidad... Bueno, está en construcción, probablemente sí, la vamos evolucionando. Es como una búsqueda eterna y crónica, ¿no? Pero sí... he sentido mucho, yo creo que escribir me ha ayudado mucho a recomponer un poco el puzzle de esta identidad desencajada, ¿no? Pero también ha sido un alivio el momento en el que dije no voy a elegir entre ni uno ni otro. Es que yo, pues habrá cosas del Sahara que me gusten y que quiera que formen parte de mi vida, pero también hay muchas cosas de aquí que me encantan, pues como por ejemplo pues la libertad que a mí me ha dado vivir en Occidente y poder decidir cómo quiero ser, cómo quiero vestir, qué quiero hacer con mi cuerpo, o sea, una serie de cosas que son incompatibles, ¿no? con ser mujer saharaui. Entonces, bueno, esa dualidad, ese contraste y este choque a veces puede culminar en elegir o el desarraigo o la raíz. Entonces, bueno, yo me he quedado allí un poco buscando, ¿no? un equilibrio constante, porque también el desarraigo creo que sería muy triste. Sí, doloroso. Tienes, si me lo permites, un pelo que es maravilla. Entiendo que es algo de lo que te han preguntado mucho. Para quienes solo nos estén escuchando y no nos vean, Baba tiene un pelo rizado maravilloso, una melena al viento, que no sé si siempre ha sido tu seña de identidad, o una también reflexiona sobre si hay que taparlo o no, sobre si una lo convierte en identidad o no, ¿no? Porque también es algo que os pasa mucho a mujeres pues, saharauis que venís de otros países, de la otra parte del Mediterráneo, de niñas que tenéis que afrontar, ¿no? ¿Qué hacemos o qué no hacemos? ¿No? ¿Qué es lo que se espera que hagamos? ¿Qué se espera de nosotras? ¿No? Bueno, se espera de nosotras, si queremos ser buenas mujeres de nuestro lugar de origen, pues que nos tapemos, ¿no? Mi pelo sigue chocando. A veces cuento la anécdota, ¿no? Que cuando estuve en Ucrania y llevaba casco y salía en la tele con casco, era como para mis tíos estaban encantados, pero no por mi seguridad, sino porque no se te veía el pelo. Porque me tapaba el pelo, ¿no? A mi familia también les ha costado mucho, pero yo creo que yo he sido firme defensora de... Para mí el velo y taparme el pelo es un acto machista, es una imposición machista, o sea, no concibo. Entiendo que tengamos que ser tolerantes y no podemos ser racistas. Mi madre lleva velo, cuando viene a España no me gustaría que nadie le dijese nada. Pero sí que a mí me ha costado mucho que mi propia gente aceptase que yo no llevase velo. Entonces creo que muchas estamos luchando para que en nuestras propias sociedades se nos acepta si no queremos si no queremos velarnos, ¿no? En el Sahara todavía, y yo lo intento reflejar un poco con el personaje de Aisha, nos queda todavía muchísimo que conquistar. Hay muchísimas libertades individuales que no se han conquistado, que las mujeres todavía tenemos que conquistar, y es una sociedad que está todavía muy arraigada a unos valores religiosos que se imponen, ¿no? Y hay un tribunal social, que es toda la sociedad, que está ahí mirándonos y juzgándonos constantemente, ¿no? Y creo que este es el salto generacional, ¿no? Mi madre y mi abuela fueron mujeres pues muy poderosas, que lucharon y que reivindicaron estos derechos colectivos, pero sin embargo está mi generación
constitución que pide que las mujeres podamos ser quienes queramos ser. Que haya un abanico de opciones y que luego cada una decida de verdad dónde está la libertad, ¿no? De llevar el pelo velado, no llevarlo, pero que tengan al menos la opción de elegir, que es importante. Aquí reflejamos a Aisha, Naima, Leila, como dices, esa madre, esa abuela que ven un poco la evolución de esa niña que se tiene que ir, que vuelve, pero vuelve a marcharse. ¿Qué diría esa madre que un día quiso ser enfermera, de que esa niña consiga por fin doctorarse en periodismo, ¿no? Porque no sé cómo sigue ese viaje, tú has estudiado muchísimo, ahora te vemos de reportera, cubriendo conflictos como el de Ucrania y te mueves mucho, pero no sería fácil, ¿no? Y para ella no sé si era el orgullo de lo que ella no pudo hacer, pero si todavía era complicado para una abuela entender eso, ¿no? Que eligieras estudiar muy lejos en vez de volver. No sé si eso se asume fácil y es un orgullo o como todo tiene sus cosas. Bueno, yo creo que el gran culpable de mis estudios no es que yo quiera ser una empollona y estar haciendo una tesis doctoral que ya hice y defendí, pero ha sido mi padre sobre todo. Ha sido mi padre que se empeñó en que yo tenía que estudiar y tenía que ser una mujer independiente. Incluso en estas crisis, idas y venidas al Sáhara, yo pues... Porque vuelves de Italia, ¿no? ¿Crees que tienes que volver a casa? Pues claro, y te dicen que esto no. Y a veces yo quería volver al Sáhara y mandar todo, ¿no? Y empezar de cero o quedarme allí, ¿no? Ha habido momentos en los que realmente en esta crisis de identidad que no se la deseo a nadie, pues me he planteado, ¿no? Pues quién es mi madre, pues quizás para saberlo necesito viajar a los campamentos y estar ahí un tiempo, ¿no? Pues en ese intento de recuperar la identidad o intentar formularla o definirla, ¿no? Pero mi padre ha sido el gran impulso, soy el resultado de la insistencia de mi padre. Nadie entiende por qué yo estaba haciendo un doctorado en periodismo mientras yo pues ya estaba en un medio de comunicación trabajando y tal. La tesis no está ahí en una estantería y digo, toma papá, es para ti. Pero él pues quería que yo hiciese medicina y le dije que no, que quería hacer periodismo. Que todo creo que no también, iba a poder ser, pero y que a través menos... de la palabra también se puede curar, se puede curar las heridas y las consecuencias del silencio. Y entonces me pidió que hiciese ese doctorado, que al final pues ha sido un doctorado sobre mujeres en países musulmanes, sobre la identidad, los conflictos, el concepto de autonomía. Y eso me ha ayudado mucho a ser quien soy, ¿no? En esa también definición. Pero yo creo que también que mi madre y mi abuela están muy contentas. A mí una de las cosas que más me duele en ese sentido, aunque ellas son plenamente conscientes de todo lo que yo he contado en el libro y ahora en el último viaje a los campamentos fui a buscar a mi abuela, estuve con ella unos días y le conté lo que contaba de Leila en cada capítulo, es que ellas no lo van a poder leer. Sin embargo... Todavía, ¿no? A lo mejor... Bueno, aunque se traduzca al árabe, pero no leen. Ni leen ni escriben. O sea, mi madre puede escribir su nombre y hacer una firma, pero no son mujeres que hayan podido aprender a leer y a escribir. Entonces, eso sí que es algo que es como una espinita que tengo ahí con el libro. Pero sí que he intentado hacer un ejercicio de oralidad, de contarles, mira, pues cuento esto, cuento esta parte de ti, cuento esto. Y también han sido testigos durante estos 5 años de entrevistas y de escritura, pues de preguntarles constantemente cosas y cosas y cosas. Claro, ya te han contado mucho, otras partes las has tenido que estudiar, porque te he escuchado decir que ellas nunca te contaron que habían sufrido ataques muy fuertes en la zona en la que estaban, incluso bombardeos, digamos que han vivido unas vidas, aunque el relato que tenemos entre manos sea un relato hermoso de generaciones de mujeres, de una nieta, una hija, las vidas que cuentas son vidas muy duras. Eso ellas nunca te lo contaron, ¿no? No, de hecho yo agradezco mucho a ese proceso de escritura porque me ha ayudado a profundizar con ellas en conversaciones que jamás habríamos tenido. El pueblo saharaui es un pueblo traumatizado, que no habla de sus propias heridas. Es un pueblo que ha sufrido la guerra, que ha sufrido un intento de aniquilación, de exterminio. Ha sido bombardeado con napalm y fósforo blanco. Yo eso lo había leído, lo había visto y sabía, ¿no?, que eso había pasado. Incluso me sonaba que mi familia sabía que mi familia se había enfrentado al éxodo, que habían dejado su casa hasta llegar a los campamentos de Tinduf. Pero es verdad que cuando yo me pongo a escribir
escribir, es cuando necesito preguntarles cosas, y es cuando pues empiezo a tener estas conversaciones con mis tías, con mi abuela, hasta la pobre pues dejó de hablar con Inuktitut, pero hasta entonces me contó muchas cosas, y luego con mi madre, y sobre todo esa conversación de tú a tú con mi madre, además yo con las herramientas, ¿no?, del periodismo, y entrevistarla fue quizás una de esas conversaciones y una de esas entrevistas que para una periodista es de lo más difícil de hacer, ¿no? Porque además me acuerdo que aquel verano yo había estado pues 2 veces en la guerra de Ucrania y había visto y había vivido las consecuencias, ¿no? Con los ataques de la guerra, de sí, los bombardeos. O sea, que lo veía con mis propios ojos, ¿no? Entonces, claro, todo lo que ella me contaba era mucho más fuerte de todo lo que yo había vivido, y el relato en este campo de Modraiga y esos bombardeos con napalm y fósforo blanco, y cómo me lo contaba, yo creo que ha sido una de las cosas más dolorosas a la hora de escribir el libro. Supongo que estabas preparada para oír historias de Leila, ¿no?, de niñas que, bueno, pues en el caso de la protagonista, no sé si le pasó realmente a tu abuela, pero vemos cómo se entera de que se casa prácticamente cuando ya se ha casado, cuando ve que es una fiesta y descubre que es una niña, pero que tiene que hacerse cargo del hijo de otra mujer, y se acaba ya la infancia para ella, ¿no? Y tienes que asumirlo. Supongo que estabas preparada para los cambios que había en esa época y no tanto para saber que fueron bombardeados, ¿no? Que quizás una parte de la vida más dura se la llevó tu madre y no tu abuela, ¿no? Bueno, ambas, pero más tu madre probablemente. Yo creo que, o sea, mi yo adulto siempre ha mirado a estas mujeres, porque son mujeres que nos han marcado mucho. O sea, es que una madre y una abuela, es que yo creo que son como pilares para mi idiosincrasia, para mi forma de ver y estar en el mundo. Y como mujer es que te marcan mucho. A mí me han marcado muchísimo, y incluso son mujeres que llegaron a mutilarme mentalmente. No sé si se entiende, pero son mujeres que deciden sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad, sobre cómo tenemos que vivir, cuándo nos tenemos que casar, con quién nos tenemos que casar. O sea, hay una serie de derechos y libertades individuales y a nivel de sexualidad y de identidad muy importantes, que yo a ellas siempre las miraba con mucho reproche y siempre les echaba en cara, ¿no?, esa educación conservadora. Sin embargo, a la hora de escribir, también me ha servido para comprenderlas. Porque el feminismo también un poco con tus orígenes, ¿no? Claro, ¿no? Y descubrir que ellas, pues que ellas también han sido mujeres, pues mutiladas, no solo mentalmente, sino también físicamente, que son mujeres que se han hecho frente a un matrimonio forzoso, a un matrimonio infantil prácticamente en el caso de Leila, que han sido mujeres que han sufrido el desarraigo, que han sido mujeres que... Entonces, claro, a mí, pues reconstruir todo esto y ponerme en su lugar es que me ha reconciliado mucho y me ha ayudado mucho a comprenderlas. Incluso a veces era como ese sentimiento de culpa por haberles reprochado cosas que me habían pasado a mí. Entonces es que ha sido un ejercicio para mí sanador. Hoy estamos charlando con Eva Bahameida. Vamos a hacer una pequeña parada para cambiar la sintonía y sumamos una voz. Se ha leído el libro, le ha dado ganas de viajar. Iñaki Macazaga. Tenemos sobre la mesa Flores de Papel, a Eva Bahameida, que es nuestra invitada, y sumamos una voz, la de Iñaki Macazaga, que es periodista, experto en viajes, en lugares, que ha recorrido con piedra de toque. ¿Qué show, Iñaki? ¿Cómo estás? Que se me hayan encantado de estar aquí en este Café Valparaíso tan maravilloso. Sí, la verdad es que hoy tenemos la luz del desierto y una sensación de amplitud que no suele ser habitual. Debería de ser un té, ¿no? Sí, la verdad es que... pensado. Sí, bueno, pues prometemos volver a invitarte con el siguiente libro, siguiente novela o siguiente ensayo, lo que surja, te invitamos y hacemos ese viaje. No sé si a ti los desiertos te apasionan, si los conoces. Es un lugar... Yo soy muy fan del mundo océanos, pero es verdad que el desierto tiene algo especial. Sí, yo creo que sí. No conozco el desierto de Baba.
sí que el del Sahel por la parte de Senegal, y me acordó ahora también mucho al oíros hablar del Chaco de Bolivia, que también son esos desiertos con unas luces anaranjadas, ¿no? Que te quedas ahí absorbido por eso, por un atardecer, por la luz, ¿no? Y esos cielos también tan maravillosos que uno a veces no es consciente de la cantidad de estrellas que hay ahí arriba. Nosotros que tenemos esta nube siempre presente como una chapela, ¿no? En cambio, el cielo es alucinante, ¿no? Y también las protagonistas de tu libro están fascinadas, y es un libro que además yo creo que nos pone el pelo como tú, o sea, nos despeina, nos lanza luz, nos lanza arena, y también es un libro de viajes que yo creo que hace grande al género de viajes porque está lleno de viajes, ¿no? El tuyo personal, de los protagonistas, y lo que citabas antes, ¿no? El de tantos migrantes, tantos otros que caminan por nuestras aceras, cuyas vidas bien merecerían, ¿no? Un libro, ¿no? Cuántas identidades, y que lucha por incorporar pues tantas vidas negadas, tantas vidas silenciadas. Así que enhorabuena, me ha encantado. Muchas gracias. ¿Tú lo habías vivido así, como un libro de viajes también, en cierta medida? No, pero yo he viajado mucho escribiéndolo. Yo he viajado un montón, y luego hay una parte de... Me he enamorado mucho más del desierto después del libro, porque, claro, intentaba como reflejar cómo para Leila es tan importante el movimiento, una mujer arraigada al movimiento y a la vida nómada y al desierto, pues que me he puesto las pilas, ¿no? para descubrir más el desierto y profundizar en él. Y de hecho, bueno, la parte de Leila es la que más he disfrutado escribiendo. Es como, a veces era como escribir poesía, ¿no? Intentando un poco, incluso a veces un poco intensa, ¿no? Pero en un intento de reflejar ese amor suyo por esos viajes, por los wadis y por las caravanas, ¿no? de camellos. No sé si Leila significa noche. Sí. Que no será lo mismo que oscuridad, entiendo, ¿no? No, es noche. De hecho, Leila Saida es buenas noches. No, yo creo que transmite muchas ganas de eso, ¿no? O sea, incluso en mi caso hay tanta empatía, ¿no? Es como una inyección de empatía con el otro, incluso con las diferentes generaciones, ¿no? Yo creo que has hecho un ejercicio ahí terapéutico muy potente, pero casi que uno no solo pasa envidia por estar en esos lugares, ¿no? Por sufrir una tormenta roja y que se te vaya, ¿no? Que te quedes ahí con lo puesto, ¿no? Y aparezca una silueta de un nómada ahí ofreciéndote ¿no? Un pañuelo azul y gigante. Eso es verdad, ¿eh? Eso le pasó a mi abuela, sí. Pues esas escenas a mí me han encantado. Entonces yo creo que hay algo ahí de narrativa de viajes, entendiéndolo como el buen viaje, ¿no? Esos que te transforma, que como lo arrancas y como lo finalizas, haya habido un cambio. Yo no sé tú, si has ido pensando también en el lector, ¿no? Al que le invitas a seguir tus pasos por el desierto, y yo por lo menos me he quedado muy atrapado en muchas de esas escenas. No pensaba en el lector. O sea, me he centrado mucho en mi propio proceso de escribir y de expresar y de sacar, porque además ha sido como un libro, pues ha sido también como un desnudo, ¿no? Emocional. Total. Pero sí que por ejemplo, el personaje de Leila Naima se escribe mucho desde la curiosidad que caracteriza a una periodista. Entonces sí que creo que que a veces parecía yo la lectora, ¿no? Porque intentaba como bucear por la cultura, por las palabras, por las tradiciones, por los encantos, ¿no? del desierto, por esos rincones y por ese pasado que yo no conocía de ellas. Entonces yo misma he viajado escribiéndolo y he saciado una curiosidad que podría tener cualquier lector. Y siendo generaciones, ¿no? Tan amantes de los viajes, ¿no? Llevando el nomadismo en la sangre, en el ADN. Voy a decir que se ha saltado una generación casi, ¿no? Que has salido tú más nómada que tu madre casi, no sé si por Pero obligar. claro, hay ciertos viajes mentales, ¿no? Negados o restringidos, con esa lucha también saharaui de la resistencia, sí. Donde Aïssa y tú te ha costado lo tuyo, ¿no? Romper eso también y generar y provocar también un cariño y un entendimiento de tu propio viaje vital, del marchar, e incorporar tú también como que la marcha no es una traición, ¿no? Que el movimiento y tus dunas del desierto acaban en el Mediterráneo, ¿no? Donde te has criado y ahora, ¿no? Pues también en el Estado español, donde ejerces el periodismo, donde sigues llevando tu vida. Sí, durante mucho tiempo convivía como con la culpa, ¿no? Sobre todo porque vienes de un sitio donde necesitan tanto y hace falta tanto, que era como yo me marcho y ellos se quedan. Entonces yo volví aquí y no tenía ganas ni de comer. Me sentía mal por tener un ventilador en casa o un aire acondicionado.
porque ellos viven en unas condiciones realmente infrahumanas, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el tiempo aprendes a aceptar que tu viaje quizás no es el mejor tampoco, que la felicidad es muy relativa, y aprendí a ver a mi madre tan feliz allí, viviendo esa vida en comunidad, pese a tener, pues eso, pese a que le han arrebatado su tierra y que quiere volver a su tierra, pero que también en la resistencia hay un sentido, ¿no? Y hay un sentido de vida para que tiene sentido para ellos, y para ellas tiene sentido la existencia de los campos de refugiados, ¿no? Los llaman los campos de la dignidad y la resistencia. Entonces, bueno, pues a poco como que, bueno, pues vas aceptando el destino, ¿no? Que te ha puesto allí para viajar y para, o sea, te ha como empujado, ¿no? A salir del desierto. Y bueno, pues al final soy periodista y la verdad que también es verdad que creo que el libro me va a ayudar, o me está ayudando mucho a lidiar con esa culpa, ¿no? A cortar distancias en cierta medida. ¿No? Ellas han estado más presentes conmigo que nunca. O sea, es que he estado muy en contacto con mi madre y con mi abuela, y ahora es que todo el mundo las está conociendo. Es que también poder sacar su voz y su testimonio de ahí y compartirlo, creo que también es importante para ellas. Y humaniza mucho, ¿no? Tus raíces y tus conflictos, porque eso también dan ganas de ir a abrazarla, ¿no? Y acompañarla en sus procesos, que yo veo también ahí a muchos lectores, muchas lectoras, ¿no? Migrantes, que lo mismo, que caminan por nuestras aceras también con esa lucha, ¿no? Que igual han tenido que dejar sus tierras de origen, o bien por proyectos personales, o bien por identidades negadas, ¿no? ¿Cuántos solicitantes así lo tenemos por aquí, que no han tenido que irse muy lejos para poder encontrarse con ellos? Y que también yo recomendaría este libro porque reconcilia mucho, ¿no? Con esas culpas. Sí, y porque al final los conflictos, cuando duran tanto, y en este caso estamos hablando de un conflicto que cumple medio siglo, como que se deshumanizan, ¿no? Y yo lo vivo desde la redacción. Nos cuesta mucho mantener la atención sobre una guerra, nos cuesta, ¿no? Como que los datos, las cifras, los mapas, los frentes, ¿no? Siempre priman, ¿no? Y se les da más espacio. Incluso cómo contamos las migraciones, que para mí es un gran reto. Y en los últimos años pues busco siempre intentar humanizar, ¿no? Y aquí me he dado cuenta que al contar estas tres historias he conseguido también humanizar un poquito el Sáhara, ¿no? Porque parece que el Sáhara, bueno, pues un pueblo saharaui, sí, los niños que vienen en verano aquí y bueno, pues y les abandonamos, pero yo creo que sí que hacía falta ese relato de intentar ponerle piel, ¿no? Emoción, mirada y sensaciones, ¿no? Y sentimientos al pueblo saharaui, ¿no? Intentar un poco humanizar y decir, es que sentimos, ¿no? Entonces cuando él me dice, pues mi personaje favorito es Naima, digo, ¿sabes? Pues como intentar crear esos puentes y esa empatía con un pueblo que lleva 50 años luchando contra el olvido. ¿Es posible que mantengan la esperanza quienes se han criado ahí, quienes siguen ahí luchando y se mantienen con esa resiliencia de quien está en el desierto y sabe que tiene que quedarse porque si se van desaparecerá la zona y no habrá campamentos y no habrá memoria de lo que hubo allí? ¿Tienen la esperanza de que se reactive de alguna forma? ¿O es cada año que pasa, un poco más difícil, como esa arena que se va depositando en otro lado y la duna poco a poco va sepultando cosas? Es una pregunta que me hacen mucho y nunca sé qué contestar, porque yo creo que mi respuesta es como más realista y pesimista también, pero porque lo vivo desde una redacción y bueno, yo creo que el periodismo también un poco te ubica, ¿no? Para bien y para mal, a ver por dónde van los tiros. Has descubierto, ¿no? Conflictos que sabemos que sí. Nos parece impensable que pase algo en Ucrania como una guerra y al de unos meses ya estamos pensando en otra cosa porque ya nos pilla un poquito agotados, ¿no? No tenemos capacidad de tener empatía durante mucho tiempo, la verdad, ¿no? Como sociedad en general no vamos bien. Y yo creo que, pero ellos y ellas, yo creo que sería muy injusto arrebatarles esa esperanza, que es cuando se dice la esperanza es lo último que se pierde, no es una frase que se dice sin más. Para muchos pueblos es realmente lo último que se pierde.
yo no me atrevo a decirle a mi madre, a mi abuela que no van a volver, ¿no? a su tierra, aunque mi abuela ya ha vuelto a Mauritania, Leila ha vuelto a su desierto de niña, pero vamos, Naima, que es una revolucionaria que resiste, que sigue, que lucha, que cura las heridas de la guerra, se niega a aceptar una derrota, ¿no? Entonces ella, yo creo que la esperanza en este caso es a lo que se aferran los saharauis. Y cuando estás ahí es que te lo dicen claramente. Es un pueblo estoico que tiene mucha espiritualidad y que creen que el sentido de que la espera tiene un sentido, ¿no? Aunque se eternice y se alargue, pero creen que algún día se puede resolver. Yo con mi mirada occidental, pues a veces soy más pesimista. Pero creo que además desde aquí, ¿no? Desde cuando tenemos un micro, desde los medios, y yo he aprendido no tanto a preguntarme si los pueblos o no tienen esperanza, si las cosas se van a solucionar, sino que lo que hay que hacer es seguir recordándolo y hablar de ello y romper ese muro informativo y ese silencio que desde luego si no se rompe, nada se va a hacer. Entonces, aportar como nuestro granito de arena y seguir recordando que están ahí. Que siguen en la lucha estoica, como dices. En Flores de Papel se nota mucho ese viaje buscando una identidad de una niña que ahora ya es una adulta. También esa reivindicación del Sáhara, del hogar de tus ancestros, que también es el tuyo en parte. No sé qué recuerdos te conectan con ese lugar del mundo, con la infancia. Porque entiendo que si te pregunto por un sabor o por un plato o por un recuerdo, puede que te tengas que desdoblar también, ¿no? Y haya parte italiana en esa niña y parte saharaui, ¿no? Tengo cosas que son muy italianas, o sea, tú me preguntas, ¿dónde vamos a comer? Yo siempre elegiré un italiano, siempre. No cocino y lo único que sé hacer es pasta, o sea, es algo que... No, Italia forma parte de mí, sobre todo porque yo cuando llegué a Italia es cuando empecé a despertar y a estar mejor. Entonces yo del Sáhara tengo muy pocos recuerdos porque era una niña que estaba muy malita. Pues recuerdo mucho, por ejemplo, el pecho de mi madre. Recuerdo mucho estar rodeada de muchas mujeres porque es una crianza colectiva. Recuerdo a mi abuela, además era una niña bastante mimada porque era como la que estaba malita. Y tengo recuerdo también de esa infancia muy feliz, ¿no? Y sobre todo el desierto creo que me ha regalado una infancia, que eso sí que lo recuerdo, de libre, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿no? Si podría volver a ser esa niña, ¿no? O qué habría sido de esa niña tan libre, ¿no? En el desierto si no hubiese sido arrancada, ¿no? De regazo de su madre y llevada a Italia. No sé qué habría sido, pero desde luego si algo nos ha regalado la Hamada, pese a su adversidad, es esa infancia feliz que es un regalo para cualquier niño o niña. Y eso es incompatible con seguir pensando que parte de la familia, otra familia, está en Italia, sentirse un poco también en familia, que supongo que sigas teniendo relación con toda esa parte de tu adolescencia y esa otra familia, ¿no? Con la mamá estoy en contacto. Más te vale, ¿no? Porque la mamá no te va a soltar tan fácil. No. Y además la mamá me quiere mucho y estamos muy, muy en contacto. También son muy de regazo las italianas, ¿no? Muy de abrazar en el regazo también, ¿no? Sí, y ella se desvivió para que a ella le dijeron 2 días antes, hay una niña que viene de los campos de refugiados, y ella dijo, pues yo la cojo, ¿no? Y me lo dio todo y me curaron. Yo estuve 1 año yendo de un hospital a otro con lo caótica que es Roma y su sanidad pública. Entonces la mamá lo dio todo por mí y seguimos en contacto. Es verdad que para mí Italia fue una fase muy difícil y el libro, cuando lo empecé a escribir no podía volver a Italia. Ahora en algún momento creo que ya estoy preparada para volver y tampoco me gustaría renunciar a esa parte italiana, ¿no? Es que han sido 9 años y han sido 9 años viviendo con una familia y tengo mis amigas, o sea, mi mejor amiga es italiana, sigo en contacto con ella. O sea, la cultura italiana es una cultura fascinante, me encanta la amor música, por la vida. Todo, sí. ¿Y qué te frena a volver?
Bueno, me frenaba mucho el dolor. Yo me fui de Italia de una forma muy, muy complicada y sin comprender muchas cosas, ¿no? Entonces, al final también, para mí Italia y esa casa era mi casa. Entonces, para mí también es como que no solo me arrancaron del Sáhara, sino que luego me quitaron Italia, ¿no? Entonces, y vuelvo a empezar de cero en España. Entonces, bueno, ha sido difícil, ha sido muy complicado. Pero yo creo que voy a volver muy pronto y lo más guay que tengo a la mamá que está conmigo. O sea, que hablo muchísimo con ella y... De hecho, si quiere leer, ha intentado la pobre leerse el libro. Bueno, al italiano podía traducirse más o menos fácil, ¿no? Porque es una realidad que pueden entender muy bien en clave italiana, ¿no? A ver. Están intentando vender traducciones, a ver si sale. Pero yo creo que sí, que de hecho le dije, deja de buscar, no traducirlo mal, sino espérate que se traduzca y lo lees. Pero porque también yo creo que el libro es una conversación pendiente con Italia y con todo el entorno que me acompañó en Italia. Es una conversación pendiente con mi madre italiana y con mi familia y con mi entorno en Italia, que no sabían de dónde venía esta niña y que no podían arrebatarla de su raíz, ¿no? Y esa niña tenía una identidad que descubrir, la ha ido descubriendo. No sé si tienes algún apunte que hacer para acabar. No, que es muy interesante lo de la acogida y el acompañar, ¿no? Que a veces son términos muy sobados, pero que yo entiendo a la mamá. O sea, bueno, entiendo, puedo llegar a comprender la dificultad de lo que es, o sea, acoger de verdad, ¿no? Que es respetar esa otra vida con sus raíces, ¿no? Y que me parece que es un acto de generosidad, pero que el acompañar real es ¿no? El dar un lugar al otro siendo el otro, ¿no? Y conociendo las raíces, que es que ahí te rompe el corazón, ¿no? Sí, quererte sin ponerse en medio del dolor de haber dejado una madre y un padre lejos, ¿no? Que entiendo que para ella también sería difícil, para esa mamá italiana, ¿no? Sí, yo estoy convencida de que ya, o sea, no hay nada que haya hecho queriendo, ni nadie tiene la culpa de nada. Simplemente había dos familias que no se conocían, que no se entendían, que no se comprendían y que no se ponían en el lugar del otro. Entonces, al final, pues hay una niña que está por medio, ¿no? O sea, yo no solo responsabilizo a la familia de Italia, sino también a la saharaui. O sea, ¿dónde mandas a tu hija? Y tienes que comprender que va a estar con una familia, con un entorno, con una cultura, con unos valores, con unas tradiciones muy diferentes a los tuyos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es esa lucha entre las dos madres y entre las dos familias, la sufre mucho Aisha. Bueno, un ejercicio muy valiente este viaje que nos propones y que yo creo que también tiene ese reto paralelo con la lectura, que es el reto migratorio, ¿no? Que estas sociedades de acogida es reconociendo al otro de dónde viene, cómo es, que es un reto también real y bonito, y con historias así con mucha ternura también hay una carga empática que dices, ojo, que esto de ser sociedad acogida no es solo acoger manos de obra o acoger a gente que nos gustaría proyectar en ellos lo que consideramos que es un bien cultural, sino que es también enriquecerse con lo que trae el otro, ¿no? Puede que eso pase, ¿no? Con el tiempo y vaya calando esa idea, como dice Iñaki, y bueno, poco a poco, con libros como este, Flores de papel, que nos cuentan la historia de esa niña que casi pasa como en las decisiones salomónicas, que casi la parten en dos y que un poquito sí la partieron, y ahora poco a poco con este libro ha hecho un viaje, recuperando sus orígenes, recuperando su identidad, que nos ha gustado mucho descubrir aquí. Baba Hameida, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Lo mismo digo, gracias también a Macazaga por acompañarnos. Miriam, por favor, encantado de estar aquí, ¿eh? Pues nada, a seguir escribiendo, a darle alas al libro. A vivir y a disfrutar de este. Luego ya veremos. Eso es. No quiero pensar en otro. Pues nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Pues hasta aquí el episodio de hoy. A mí particularmente me ha llamado la atención la parte en la que comenta que sus madres no pueden leer su libro, que me ha recordado de hecho a Zetacén, el artista, cuyos padres son los dos sordos, entonces no pueden oír sus discos. Y aunque puede parecer una contrariedad, yo también lo veo como que, oye, es otra cosa de tu vida en la que no pueden meterse a opinar. Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandi en la música en directo. Grabación y edición, Sirri Borro.
Estudio de grabación, buenas migas. Escucha Café Valparaíso. Nos tienes en Wow y en tus agregadores favoritos. Un proyecto de Miriam Duque y Sirriborro Producción.